Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esta es ya la quinta iglesia, nos quedan 2 para ver, y espero que, bueno, tuve toda la semana con algunas palabras de esta iglesia, pero Sardis significa los que salieron fuera. Un remanente especial puede ser piedras preciosas, porque era una ciudad donde había algunas piedras muy valiosas en ese lugar. Se consideraba una ciudad maravillosa, al pie del monte Temor, al lado del río Portaoros, ahora tiene otro nombre. Sardi viene de sardio o sardonicia o sardonica, que es una ágata que lleva el mismo nombre. Fue capital de un país llamado Lidia, al oeste del Asia Menor. Sardis se gloriaba porque era muy rica, se gloriaba de su oro, y en el año 546 a.C., el persa Ciro llevó cautivo al rey de ese llamado Creso, y ese rey era considerado el más rico de ese tiempo. Y más tarde este lugar fue ocupado por los romanos, y después fue destruida por un guerrero asiático llamado Temur. Esa es la historia de Sardis. Era una ciudad demasiado confiada por su protección natural. Pensaban que era inexpugnable y pensaban que nunca le iban a capturar, pero los guerreros la doblegaban cuando la atacaban de noche, se trepaban un risco, y siempre cayó por lo menos 3 veces, porque era muy confiada, se creía una ciudad única, y en el 17 después de Cristo fue destruida por un terrible terremoto y no se recuperó prácticamente. Hoy al lado hay una ciudad que se llama Sar, y lo que quedó de ese lugar hoy son unas columnas de 20 metros, que llama la atención de altura, que fue el antiguo templo de Artemisa. Esa es la historia de Sardis, la ciudad. ¿Me están escuchando bien? Sí. No veo límite. Sí, perfecto. ¿Todo bien? Bueno. El autor escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ya vimos esto en el capítulo 1, pero algún autor dice que como Cristo, que se recomienda a sí mismo, porque tiene los 7 espíritus de Dios que representan al Espíritu Santo, ya lo vimos eso de acuerdo a Isaías, y las 7 estrellas, que son los que sirven allí en ese lugar. Y él tiene la plenitud del Espíritu Santo, el que lo sabe todo y lo llena todo.
Las estrellas son los siervos de Dios que llevan la palabra en este mundo. Estas estrellas son distintas a las estrellas que vemos hoy. Hoy tenemos estrellas de música, en teatro, en cine, en deporte, que se destacan en la política, en algunos otros rubros. Pero esas estrellas un día terminan. Las grandes estrellas que han sido en un tiempo terminan. Pero lo que lleva la palabra de Dios, cuando miramos Daniel capítulo 12, dice la palabra, versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Si quieres ser una estrella para siempre, hay que servir al Señor. Dice que los entendidos, los sabios, los salvados van a resplandecer. Lo original dice tan brillante como el cielo. Pero los que enseñan a la gente serán futuras estrellas en la eternidad. No hay que esforzarse por lo temporal, porque todo lo temporal es temporal, va a pasar. Pero los que sirven al Señor, los que llevan la palabra o sirven al Señor de alguna manera, van a ser la estrella en el futuro, pero para siempre, van a brillar, dice el Señor, a perpetua eternidad. Mientras las estrellas de este tiempo, dice Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que los que quieran ser estrellas para siempre, hay que servir a Dios en lo que Dios nos ha dado, y dice la palabra que vamos a brillar a perpetua eternidad. Amén. Que Dios nos ayude a todos. Muy bien. Y ahora vemos una parte, dice, yo conozco tus obras, de que vives y estás muerto. No sé qué es la obra. Dice, todo cambia en esta iglesia. En las otras iglesias, lo bueno era una regla. Y lo malo era la excepción. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Tiene un nombre de vivencia, de avivamiento, pero nada de eso es real. Y podemos tener todo en nuestra iglesia, pero puede faltar a veces lo mejor, que es el vino nuevo. En Isaías, el Señor se queja porque había muchos ritos en las iglesias, en el pueblo de Israel, cumplían con toda, podemos llamarle liturgia de ese tiempo. Pero en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 de Isaías se queja. Y Isaías dice, reclama al cielo, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías se reniega, ¿no? Después dice, los animales entienden al dueño, pero mi pueblo no me entiende. Después, en Isaías, podemos mirar el capítulo 2 rápidamente, hay una cosa interesante que nos va a llamar la atención a nosotros. Si miramos en el capítulo 2, del versículo 5 de Isaías, dice, vení, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Fíjese
que ya el problema de las doctrinas orientales ya llegaban en el tiempo de Isaías, 750 años antes de Cristo, ¿no? Y se traían costumbres del oriente, de los filisteos, los vecinos, y pactaban, se mezclaban con los hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros de innumerables, son innumerables. Además, es el problema, además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante las obras de sus manos y ante los que fabricaron sus dedos. Se inclinaron y se han inclinados el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su gloria. O sea que, ¿qué sacamos de todo esto? Podemos aparentar que estamos vivos, pero falta algo así. Un autor dice: la adoración y la generosidad están libres del reproche, pero ante los ojos del Señor es todo esto un andamiaje para mostrar algo, y dice más fuerte, son como sepulcros blanqueados y flores artificiales. Es duro lo que dice el Señor a esta iglesia. Ahora, yo me preguntaba, dice: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vive y estás muerto. Pero ¿cuáles son las obras? Estuve averiguando. Algunos creen que le faltó celo evangelístico. La iglesia tenía mucha gente y por eso se ponderaba a sí mismo. Tenía mucha gente, pero no siguieron predicando el evangelio a otros lugares. Otros dicen que tenían un éxito muy numérico, pero eran muy pasivos espiritualmente. Otros dicen que quizás abrazaron algunas doctrinas heréticas porque estaban muy cerca de la otra iglesia donde estaban los gnósticos. ¿Se acuerdan que miramos eso? Otros dicen que sus líderes eran muy libertinos y actuaban de esa forma y a la vez trabajaban en la iglesia. Por eso el Señor, cuando los mira, dice: yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives y está muerto. Dios nos ayude en esto, ¿no? A todos, porque a mí me toca y creo que a cada uno nos toca. Ahora el Señor dice: bueno, cuiden lo que queda. Algo hay. Por eso dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Había cosas buenas, pero estaban allí en terapia, digamos así, ¿no? Estaban para morir. Y el Señor no les dice a ellos que cuiden esa parte, ¿no? Que sean vigilantes y que afirmen las otras cosas que están para morir. Cuidar lo que queda, ¿no? A veces una pequeña brasa, cuando se aparta del fuego, se está consumiendo, pero se puede recuperar si le incentivamos para que arda nuevamente. El famoso ejemplo de la brasa que se saca de su lugar. En aquella iglesia habían auténticos creyentes, pero le costaba mucho seguir la vida cristiana, ¿no? El ambiente era un ambiente asfixiante y podrían ser arrastrados por esa corriente de paganismo que tenían. Ellos tenían que evaluar una situación, ¿no? Porque dice,
que tiene que cuidar lo que está para morir. Y es interesante, dice un comentarista, que no manda a esos cristianos que se vayan de la iglesia, sino que al contrario, se queden allí y que comiencen a buscar a Dios, para que los otros se incentiven y se vuelvan al Señor. En este momento me acuerdo de Carlos Spurgeon. Él decía que el creyente camina por el medio de un río torrentoso, todo tiene en contra. Y a la márgenes del río hay algunos que ni siquiera se metieron al río. Entonces él tenía que tirar un lazo, enlazarlo, seguir avanzando y tirar al otro para que se meta en el río. Es una ilustración de Carlos Spurgeon, el famoso predicador inglés. Lo que hay que hacer es buscar al Señor y contagiar a los otros, arrastrar a los otros para que sigan adelante. Muy bien. Únicamente el Señor manda salir ahí en 18:4 de Apocalipsis, pero ya estamos acá en el medio de la tribulación, cuando viene la bestia y la adoración al anticristo. Apocalipsis 18:4, oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga. Ahí cuando sabemos que el Señor no está, sabemos cuando el pecado, la idolatría ha invadido el lugar, entonces sí debemos salir. Muy bien. Espero que estén escuchando todo. Yo no veo a nadie, me veo solo acá en la pantalla. Están todos escuchando. ¿Quién empezamos? Bueno, me perdí con la hora y todo. Bueno, ¿qué es lo que no alcanza para Dios? Una pregunta que yo me hice, porque dice: porque no he hallado tu obra perfecta delante de Dios. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vemos que los de Sardis tenían la mejor reputación entre las demás iglesias, pero delante de Dios todo es distinto. Si miramos las obras que realizan las iglesias, ¿cuáles son las aprobadas y cuáles no? Yo me pregunto, ¿cuáles son las obras aprobadas y cuáles son las no aprobadas? Solo el Espíritu Santo, a través de su palabra, puede dar el discernimiento necesario. Debemos partir del hecho de no confiarnos con las opiniones y aseveraciones de la gente, sino de lo que dice la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado aquí. Yo una vez le hablé a alguien, le dije algo y me dijo: mientras la gente se sale y los demonios se vayan, yo estoy confiado. Pero sabemos que eso no es una buena señal. Lucas 16, un versículo que no le gusta a nadie, especialmente a los pastores, pero está acá, hay que leerlo también. Lucas 16, 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él, de Jesús. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tenemos que tener cuidado de todas estas cosas que a veces nos parece bien, pero el espejo nuestro que sea no el éxito, no los frutos de la obra,
sino que nuestro espejo sea la palabra de Dios frente al Espíritu Santo. Proverbios 6:16. 7 cosas que hay que cuidarse. Este versículo es muy importante. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. O sea que Dios aborrece y de estas cosas abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Sí. Que Dios nos guarde a todos. Todos estamos expuestos a cualquiera de estas cosas que Dios abomina. Entonces tenemos que tener cuidado. Podemos leer otro versículo que nos ayuda a entender, a medirnos. En Gálatas, son versículos muy conocidos en el medio evangélico, pero es bueno repetirlos. Ahí en Gálatas, vamos a mirar. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando miramos la conducta humana, la conducta de creyente, incluso los pastores, se desaniman a veces por la reacción. A veces el creyente que el que más cuida, sobre el que más trabaja, es el que se te vuelve en contra. David escribió el Salmo 55 y él dijo: ojalá me hubiese atacado un enemigo, estaría más preparado. Pero ¿quién me atacó? El que estaba a mi lado, aquel que sabía mi secreto, aquel que sabía mis planes, el que sabía mis proyectos. Esa persona que estaba a mi lado, ese fue el que me atacó, ¿no? Y sabemos que fue su amigo y luego lo atacó. Y por eso él se cansó y él dijo: ¿quién me diese ala? Volaría lejos al desierto, me iría del viento borrascoso de la tempestad. Pero después David reacciona. Él multiplicó la oración. Él dice: tarde y mañana y mediodía oraré a Dios. Multiplicó la oración. Después dijo: en Él confiaré. Y está el famoso versículo que todos conocemos en el Salmo 55. Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. No tenemos que desmayar a pesar de los problemas que puedan venir. Y estoy hablando veo hay muchos jóvenes, futuros líderes, que se guarden esta palabra. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, especialmente en la familia de la fe. Van a tener muchas desilusiones, muchos problemas, pero nosotros servimos al Señor. No dependemos de la reacción de la gente, sino dependemos de lo que Dios dice. Así que del otro lado ahí veo muchos chicos jóvenes
me encanta. Los futuros líderes de la iglesia, ya son líderes muchos de ellos, y cada vez que alguien te diga algo, dice, bueno, pero ese no me llamó a servir a Dios. A mí no me llamó nadie, ningún humano me llamó a servir a Dios. Dios me llamó. En una casa de familia, estaba solo allá en el barrio El Pino. Hay una estación de servicio ahí en la 228 y Luro, ahí cerquita. Estaba pasando cable en una casa, arriba de la escalera, solo porque me habían dado la llave, tenía que hacer unos arreglos así, de electricidad. Y me puse a cantar Yo me rindo a Él. Era muy nuevito, y cayó el Espíritu Santo, me acuerdo, y me puse de rodillas ahí, a la orilla de la escalera, y me entregué al Señor para servicio, para servirle. Entonces cada vez que pasa algo, yo digo, Dios me llamó ese día y lo tengo bien presente. Y no debemos cansarnos de hacer el bien y de llevar la palabra, porque no te llamó un pastor, un diácono, una iglesia, sino el Señor mismo es el que nos llama. ¿Sabes? Muy bien. Entonces dice, acuérdate de los que has recibido y oído. Es importante, dice, no he hallado perfecto tus obras, porque he hallado, no son perfectas delante de Dios, pero da 3 sendas para regresar. Siempre Dios da la oportunidad de volver, de regresar. Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos y preguntad. Cuál sea el buen camino, anda por él. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces tenemos que pararnos, tenemos que mirar por dónde transitamos, y en el furor de la obra a veces descuidamos mucho la comunión, y que es lo básico para nuestro aprendizaje. Ya hemos recibido, ya hemos oído, y tenemos que reflotarlo. Reflotarlo. Yo, como todos saben, me convertí allí en primera junta, y al poco tiempo fui a un retiro de líderes. Yo no era líder, pero era tan curioso y tan metido, y me dejó ir. Me anotó Graciela Arana, la esposa de Omar Olier, me anotó, por misericordia, no sé por qué me dejó ir, eran los líderes en ese tiempo, y fui. Y allí escuché un mensaje del hermano David Granf. Nunca me olvidé, ¿no? Y cuando uno anda ahí medio, yo recuerdo, Dios necesita una zarza que arda y no se apague. Esa palabra quedó calcinada en mi vida, ¿no? Grabada a fuego. Y a veces cuando las cosas no están bien, que Dios nos hace pasar por algunos lugares, me acuerdo de ese pasaje. Acuérdate por lo que has recibido y oído. Chicos, ustedes y grandes, ¿alguna vez Dios les habló? ¿Alguna vez han oído la voz de Dios? Dice la Biblia que tenemos que guardarlo. La segunda cosa es guardarlo. Primero, la primera senda es acordarse. La segunda es guardarlo. No tenemos que guardar cosas malas. No tenemos que guardar frases malas. No tenemos que guardar imágenes malas. No tenemos que guardar situaciones malas. Pablo dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo adelante. No podemos darnos el gusto de guardar nada malo. Ni frases, ni situaciones, nada.
todas las cosas que nos han pasado, tomémoslas como una escuela de parte de Dios. Pero debemos guardar nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Entonces no guardemos nada, olvidemos y sigamos adelante. Recuerde, Dios nos llamó. Gloria a Dios. Y debemos guardar lo que el Señor nos ha dado. Quiero mirar Mateo, capítulo 13. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 13, a donde estamos. Estoy en Lucas, vamos a buscar Mateo. 13:52. Gloria a Dios. Dice, él me dijo, por eso todo escriba doctor, todo escriba doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cosas nuevas y cosas viejas. Hay muchas cosas viejas guardadas que son muy lindas para nosotros. Después les voy a contar, estuve revisando unos viejos papeles amarillentos y encontré algo que después les voy a compartir. Las cosas buenas hay que guardar. Las cosas malas hay que tirarlas. Recuerden a Abraham cuando llegó a tierra prometida, hizo dos altares. Hizo un altar. De un lado estaba Jai, del otro lado estaba Betel. Betel significa comunión con Dios. Jai significa basurero, basura. Y él iba a la presencia de Dios y por otro lado iba al basurero. ¿Cómo es esto? Cuando uno va a la presencia de Dios, recibe cosas nuevas de Dios. En Betel, casa de Dios, y cuando va a Jai, tira lo que no sirve. Las broncas, los errores, los pecados, los problemas, las cosas guardadas, los odios. Hay que ir a Jai y tirar todo eso, al basurero. Al basurero. Hay que continuamente limpiarse de todas esas cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. A veces la vida no fluyen los dones, la sabiduría, porque el corazón a veces tiene obstáculos. Entonces hay que ir a Jai y tirar todo a la basura. Esos rencores, esos odios, esa mala experiencia, pasala. Una cosa hago, dice Pablo, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Muy bien. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Este arrepentimiento no es el arrepentimiento de aquel que tiene que venir, conocer a Dios y arrepentirse de sus pecados. Esta gente conocía a Dios. Tenía que dar un giro y volver a las primeras obras. Tenía que arrepentirse y volver a lo que habían recibido y a lo que habían oído. Acuérdense de Noemí en Ruth. En Ruth, allí lo voy a leer rápido en el libro de Ruth.
Allí después de los jueces está doña Ruth. El capítulo 1, versículo 22 dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Noemí tuvo que volver. Recuerda que ella se había ido por unos problemas que había en ese lugar. Los problemas la sacaron de su tierra, el hambre, las dificultades. El hambre la sacó a ella, a su marido y sus 2 hijos, pero ¿qué consiguió afuera? La muerte de su marido y la muerte de sus 2 hijos. Entonces ella vuelve a los campos de Belén, a los campos del pan. Belén significa campo del pan. Ella vuelve allí donde nunca se tendría que haber ido. Bueno, quizá el propósito fue que trajera a Ruth, pero ella se fue y tuvo que volver a ese lugar. Aún en Belén, en campo de pan, pasó dificultades. Aún estando con Cristo, que es el pan de vida, podemos pasar dificultades. Porque Él dijo que es el pan de vida, pero Él dijo también: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, lo he vencido. Y el otro caso es Abraham. También por hambre, Abraham se fue a Egipto. Y hay un versículo hermoso que a mí me encanta, en Génesis capítulo 13, les pido disculpas, Génesis capítulo 13, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, la casa de Dios, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Jai, el basurero, la casa de Dios, entre Betel, la casa de Dios, y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Volvió Abraham. Versículo 3 dice: volvió por sus jornadas, desde Negev hacia Betel. Él también tuvo que volver a Dios. Este es el arrepentimiento que Dios pide, en este caso, a la iglesia. Que vuelvan al lugar donde ellos habían estado antes, que tenían que guardar, reflotar lo que habían visto y lo que habían oído. Muy bien. Después dice: pues si no velas, o sea, velando, cuidando todo lo anterior, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Esta venida de Cristo no está hablando de la segunda venida, como algunos interpretan. Cuando Cristo viene por la iglesia. Pero acá dice: vendré sobre ti, Sardis, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti, Sardis. No está hablando de toda la iglesia, sino de Sardis. Vendré sobre ti. Bueno, y es posible que el Señor venga, aparezca una visita así de sorpresa. Sí, lo hemos experimentado muchas veces. El Señor en alguna oportunidad, el Señor nos visitó en forma tremenda. Aparte de las 3 sendas, debemos esperar que Cristo venga en cualquier momento. Y tenemos que velar sobre lo que el Señor nos ha dado. ¿Puede venir el Señor? Sí. Génesis 18, allí estaba Abraham tranquilo,
en un día caluroso y se le apareció el Señor. Ese capítulo lo amo. Génesis 18 es un capítulo maravilloso, porque lo vemos a Jesús, que venía como el ángel de Jehová. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se comió un asado con Abraham, abajo de un árbol. Se comieron un cabrito así, ¿no? Imagínense que un día se aparezca Jesús y se sienta a tu mesa a comer contigo. Tremendo sería, ¿no? Siempre dije, cuando hablaba otro día con, no sé con quién, que la mente se va, no me acuerdo con quién era, en esta situación de Génesis 18, cuando se sentó a hablar con Jesús y los dos ángeles que le acompañaban, el ángel de Jehová, y la forma que Jesús venía antes, ¿de qué habrán hablado? ¿Qué tema habrán tocado? Si se aparece Jesús y nos sentamos en la mesa, no sé si hablaremos de la pandemia, ni de fútbol, ni de política. ¿De qué hablaríamos con Jesús? Es algo tremendo esto. Y si esta palabra llegó a tener cuidado que en cualquier momento el Espíritu Santo se aparece para hablar contigo. Ay, Dios. En cualquier momento. Hay un versículo maravilloso. Yo amo este capítulo, Juan 14. Y cuando testifico a la gente, le digo, lea Juan 14. Ahí hay cosas, ahí está la clave. Amo este capítulo. Ahí conocí al Señor. El 30 de mayo del 71 fui por primera vez allí a primera junta y había unas hermanas que cantaban y una tocaba con un serrucho, tipo violín. Joner y Javi, algo así. No sé si vivieran, creo que no. Bueno, y estamos allí y cantaban. Soy el camino, la verdad y la vida. Eso dijo Jesús. Y eso quedó grabado para siempre. Este capítulo 14 de Juan es maravilloso. Capítulo hermosísimo. Pero hay un versículo escondido, hay una palabrita, el versículo 21. Fíjense lo que dice. El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y fíjese lo que dice. Y me manifestaré a él. Cristo se puede manifestar en cualquier momento en nuestras vidas. En cualquier momento. Me manifestaré a él. Ahí a Sardi le dijo, voy a venir como ladrón. ¿Qué significa eso? Que va a venir en el momento que menos te imagina y menos te espera. Uno no sabe cuándo viene el ladrón. ¿Eh? ¿Lo que aconteció con pandemia? Aparece. Aparece. Y Jesús dice, pues vendré. Si ustedes no hacen esto, pero acá está medio como amenazante, ¿no? Le iba a quitar algo, ¿no? Iba a quitar lo que le había dado. Pero Jesús se puede manifestar en cualquier momento y en cualquier hora de nuestras vidas, ¿no? El Señor se puede manifestar. De eso tenemos que estar contentos, preparados, porque Jesús se puede aparecer en cualquier momento. Sin embargo, el remanente fiel, le puse yo, pero tiene unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras. La vestidura es la justificación. Hubo un grupo de gente que no se fueron ni para la idolatría, ni para el dinero. Recuerden que era una iglesia que tenía mucho dinero, ¿no? Había gente muy rica en ese lugar. Recuerden que había un rey ahí que era lo más rico de la época. Estaba
allí una diosa, a ver si me acuerdo, no tengo por acá el nombre, que Artemisa. Había muchos problemas de idolatría, que es cuidar la vestidura. Por supuesto, la mayoría va a decir la santificación. Eso es parte. La vestidura es la justificación. ¿Cómo tengo yo la justificación cuando pongo mi fe en el Señor Jesucristo y en ninguna otra cosa más? En ninguna otra cosa más. Quedaron atrás aquella fe a lo que antes seguíamos y ahora nuestra vestidura se mantiene por la fe en el Señor Jesucristo. Tiene que ver con la santificación, pero tiene mucho que ver con la justificación. Recuerde el joven que se fue, después volvió, ¿cómo se llamó? Me olvidé. Cuando llega a la casa el padre, él lo primero que hace es cambiarle la vestidura. El hijo pródigo, ahí me acordé, el hijo pródigo. La vestidura es símbolo de la justificación. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos allí donde Él nos llamó. Donde Él nos llamó. Y no seguir otras modas, otras cosas que por ahí aparecen. Y recuerden que Sardi también significa los que salieron fuera, las piedras preciosas. Porque estas son las piedras preciosas, aquellos que se mantuvieron en la fe en el Señor, a pesar de todas las modas del tiempo, a pesar de todo lo que se hacía en ese tiempo. Y en estos días, cuando vuelva a la normalidad, entre comillas, si es que volvemos, No sabemos. ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Alguien me llamó de Buenos Aires y me dijo, mira, la iglesia nunca más va a ser lo que era. Gloria a Dios, seremos mejores, digo yo. Vamos a ser mejores. Vamos a buscar más a Dios. Vamos a ser mejores. Y estos no mancharon su vestidura. Y dice el Señor que van a estar con el Señor para siempre. Para siempre. Gloria a Dios. Y eso es bueno. Ahora, hay otra cosa que tenemos que mirar. A veces parece que todo está mal. Uno ha vivido tantos años en la iglesia y a veces mira, todo está mal. Y muchos creen que yo soy el único fiel, yo soy el único santo. No yo no soy. Yo sí. Pero lo he escuchado muchas veces. Los que critican a la iglesia, por ciertas circunstancias, ellos se muestran como los que saben, como los que tienen la verdad allí en el bolsillo. Eso le pasó a uno que se llamaba Elías, y él pensó que era solo el que seguía a Dios. Pero Dios le dice, 1 Reyes 19:18, y yo haré que quede en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblegaron ante Baal y cuya boca no lo besaron. Elías no eres el único. En día de crisis espirituales parece que somos los únicos. Pero el Señor dice, ¿por qué? ¿Por qué? Hay otros. Y dice la palabra de Dios que acá hay algunos que no han manchado su vestidura. Y estos van a caminar conmigo. Y son dignos. ¿Por qué son dignos? Porque creyeron en Jesús. Lo que nos hace dignos es la justificación. En Jesucristo solamente. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo.
El Señor, cuando hablamos hoy de Isaías, que el Señor se quejaba de Isaías, en el libro de Isaías, los crié, los engrandecí y se rebelaron. Y pasa en la iglesia. Venimos al Señor desesperado por algún problema, el Señor nos bendice, nos sana, nos libera, y ya cuando aprendemos algo de la Biblia ya pensamos que sabemos, pero no sabemos nada. Los crié, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Estoy hastiado de su liturgia, de sus sábados, de sus fiestas, de su sacrificio. Estoy hastiado de eso. Estoy hastiado de que traigan costumbres del oriente, de los filisteos, que se mezclen con los extraños. Y Dios medio como se enoja. Pero dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías 1:18. Menos mal que está el versículo 18. Si tus pecados fueran así, los vamos a limpiar. Si fueran así, los vamos a... Lo más grave, si fueran rojos tus pecados, los vamos a limpiar. El Señor tiene un remanente así siempre. No pensemos que somos los únicos santitos. El Señor tiene gente por allí que le sigue. Gloria al Señor. No veo a nadie hace rato, pero yo sigo hablando. ¿Me escuchan? No se fue ahora. ¿Qué hora es? Sí, señor. Ahora se ve, ahora sí. Te escuchamos. Ahora apareció. Estaba prendido. Acá está haciendo la guay. Acuérdense que, bueno, 10 minutos más, ¿me aguantan? Bien. ¿Se fue la hora? Bueno. Lo necesario. Lo necesario. Nos quedan un poquito. Está linda esa frase. Sí. Hermoso. Gracias a Dios. Los vencedores. Dice que el Señor, el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Bueno, a ver cómo es esto. El Señor dice, tengo un grupo fiel. Ellos han mantenido su vestidura. Pero, si se arrepienten, si se acuerdan de lo que han oído, lo que han visto, que se arrepienten y lo guardan y velan, los que besan también se les va a dar vestiduras blancas. ¿Entienden? Hay un grupo que tenía vestiduras blancas, pero dice, si estos se vuelven, también le daré vestiduras blancas. Y acá llegó un versículo que me tuvo toda la semana en vilo, porque yo tuve que cambiar todos mis conceptos que antes tenía. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo recurrí a un gran autor, Matthew Henry, muy conocido, de hecho hay comentarios por allí. Dice, él averiguó sobre este tema, se alude aquí lo mismo que en el 22:19, en el sinaítico y unos pocos códices unciales, o sea, el sinaítico y los códices unciales es una de las traducciones más antiguas que se conocen, del siglo IV más o menos, y es una escritura que se encontró en un antiguo templo donde se escribía todo con mayúscula y en cuadraditos, ¿no? Sin espacio. Eso se llama sinaítico, ¿no? Del Sinaí. Y esa es la escritura más antigua que se conoce. Y él averiguó sobre este versículo qué significa. Porque cuando uno lo lee así rápidamente, parece que el Señor puede borrar el nombre, sí, el nombre del libro de la vida. En Sardis se tenían bien anotado a los que llegaban a Sardis. Si alguien nacía en Sardis, se llegaba un registro
lo que hace el registro civil actualmente, y se lo anotaba. Si alguien nacía, se lo agregaba. Si alguien moría, se lo borraba. No quedaba registrado como acá, sino se lo borraba literalmente. Si alguien entraba a Sardis, se lo anotaba. Y si alguien se iba de Sardis, también se los borraba. Entonces había un comentario que era una de las herejías de aquel tiempo, que decía que si alguien no iba a la iglesia, su nombre era borrado del libro de la vida. Lo que parece aquí como una amenaza es todo lo contrario, es una promesa. ¿No? Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Está diciendo que otras traducciones, usted busque en otras traducciones, no tenemos tiempo, dice, nunca borraré su nombre del libro de la vida. Otros dicen, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Cuando el Señor pone un nombre en el libro de la vida, el Señor nunca más lo va a borrar. Porque el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y si sabe que alguien no va a ser salvo, nunca va a anotar ese nombre en el libro de la vida. Apocalipsis dice que antes de la fundación del mundo, fuimos elegidos por el Señor y estamos en ese libro de la vida antes de la fundación del mundo. Lo dice, creo, Apocalipsis 19, que más adelante lo vamos a ver. Lo que por muchos años parecía para mí una amenaza, resulta que es una tremenda promesa. Otra versión dice, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Otra dice, nunca borraré su nombre del libro de la vida. Era una promesa para Sardis, porque ellos estaban acostumbrados a que los que salían de la ciudad los borraban, o los que se morían los borraban, pero el Señor, a los que tienen anotado en el libro de la vida, nunca jamás lo va a borrar. Amén. Y lo va a presentar delante del Padre. Recuerda que Jesús es nuestro abogado. Jesús es nuestro Redentor, nuestro hermano mayor, nuestro amigo, nuestro Rey. Es nuestro juez, pero también es nuestro abogado. Es un caso único que un juez es a la vez abogado. El Señor es nuestro juez, pero también es nuestro abogado. Muy bien. Y los que profesaban ser creyentes y no lo eran, jamás se lo anotó en el libro de la vida. Por eso Pablo dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Así que tengan cuidado con ello, porque por más que hacían cosas, pero nunca salieron del mal. Por eso Jesús dice, Señor, en tu nombre hicimos en tu nombre hicimos aquello. Y él le dijo, nunca los conocí, y da la palabra clave, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Porque nunca, ¿no? Porque dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿No? En el libro de San Juan está eso. Así que si nosotros amamos la luz, amamos al Señor, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y no debemos temer. Y alguno dice, y si alguno se va, de los pelos te va a traer el Señor para que vuelva, porque la Biblia dice, aún de Egipto traje mi hijo. Es una profecía para Cristo, pero es una promesa para la iglesia. Muy bien. Luego dice que tiene oído, oiga. Es para cada iglesia. Recuerda lo que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando uno, pero el mensaje es para todas las iglesias. El año profético para Sardis comienza del 1517 hasta el 1750. Este es el año profético para esa iglesia. 1517 al 1750. En el 1517, el 31 de octubre de ese año, un monje llamado
Martín Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg la famosa 95 tesis, reclamando por un nuevo movimiento, los cuales muchos se beneficiaron y salieron de esos espinosos hábitos de la iglesia oficial, pero otros se quedaron así hasta el día de hoy, se quedaron. Este grupo fue llamado los herejes, luego los protestantes, hoy somos los hermanos separados. Este grupo reconoció, estos fueron los cambios grandes que hubo, reconoció a la Biblia como la única autoridad, que la Biblia dejó de ser el libro sellado para que solamente un grupo de esa élite los lea. La Biblia pasó a ser el libro del pueblo. Y ahora, gracias a eso, todos podemos leer la Biblia. El perdón de Dios, o sea, la justificación, es por la fe. Ya dejó de ser por las obras. Mucha gente dice, yo soy bueno, no hago nada malo, mientras hago bien voy al cielo. No alcanza, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice, por gracia soy salvo por medio de la fe sola, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie jamás va a poder decir a alguien, vengo aquí porque me gané el cielo. Es imposible. Salmo 49 dice, la salvación es de gran precio y no se logrará jamás. No podemos ser salvos por la obra. Entonces ellos rescataron esta doctrina, la justificación por la fe sin obras. Luego rescataron esta doctrina, Cristo es el único salvador. Jesucristo es el único que puede salvar. No hay ninguna otra persona que pueda salvar. Ni María, con todo el respeto que tenemos a María, la queremos todos, pero ella no puede hacer nada por nosotros. Ni tiene noción de lo que está pasando aquí. Ningún santo puede salvarnos, porque ninguno de ellos murió por nosotros. Aparte están muertos y no tienen noción de lo que pasa aquí. Ninguna práctica, ninguna liturgia, ninguna doctrina, ninguna iglesia, nadie nos puede salvar. Me preguntan, entonces vos, ¿por qué sos evangélico? Y le digo, porque un nombre tenemos que tener. Simplemente. Pero el ser evangélico a mí no me salva. El que me salva es Cristo, que murió en la cruz por mí. Aparte, descubrieron o reflotaron que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ningún hombre, ningún ser humano, ningún pastor, ningún cura, ningún papa, ningún santo, nadie puede ser cabeza de la iglesia, solamente Jesucristo. Los hermanos rescataron toda esa doctrina, y luego rescataron que la adoración a Dios se puede hacer en cualquier lugar, reflotando también San Juan capítulo 4. Dios es espíritu, y lo que le adora a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Yo puedo adorar a Dios aquí ahora, en mi trabajo, en la plaza, en cualquier lugar. El reino de Dios está abierto para todos. Hoy los templos están cerrados, pero la iglesia está abierta siempre. Porque a Dios lo podemos adorar en cualquier lugar. La samaritana que habló con Jesús tiene este conflicto. Dice, los samaritanos dicen que tenemos que ir a Betel o a Dan, y ustedes, los judíos, dicen que hay a Jerusalén. ¿A dónde se adora a Dios? ¿No? ¿En Betel? ¿No? ¿En Dan o en Jerusalén? Y Jesús dijo, la hora viene y la hora es que ni en ese monte, ni en Jerusalén, ni en ningún lado se adorará a Dios, porque Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Desde entonces los hermanos dijeron, podemos adorar a Dios en cualquier lugar. Ahí en Primera Junta 31-54 no se puede ir ahora, ni tampoco acá, pero igual puedo adorar a Dios en mi casa, puedo adorar a Dios en cualquier lugar, porque Dios es espíritu. Es muy lindo el tema.
Yo tengo un libro, si lo puedo rescatar, lo prestado, que habla del siglo, del 1500 en adelante, todo lo que pasó, toda esta historia, es muy importante, ¿no? Y no debemos olvidar a otros grandes como Hus, Wipfen, Savonarola, el famoso italiano, Zuinglio, Melanchthon, North y otros reformadores que en ese tiempo hicieron grande esfuerzo por la predicación del Evangelio. Bueno, hasta aquí llegamos, terminamos con esta iglesia.